Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua. Ya está con nosotros la doctora Anneli Pérez. Vamos a hablarles, decíamos, sobre la sífilis, las manifestaciones, cómo prevenirla, los tratamientos y, por supuesto, tal vez el tema de identificarla y acudir al médico sería una invitación o una recomendación inicial. La doctora Anneli Pérez de Clínica Aqua está con nosotros. Un placer tenerla por acá con nosotros. Gracias, Justo. Bueno, empecemos, doctora, para hablar por esta enfermedad. Decíamos que, pues no sé, hace muchos años esta enfermedad de transmisión sexual tenía mucha incidencia. Me imagino que se ha ido disminuyendo con los años. Realmente desde que apareció el antibiótico después de la Primera Guerra Mundial, la penicilina, pues realmente la epidemiología de la sífilis cambió drásticamente, porque la penicilina sigue siendo todavía el tratamiento de elección para tratar al paciente con sífilis. Pero es una enfermedad todavía vigente actualmente, o sea, a pesar del uso de los antibióticos, a pesar de la detección temprana, a pesar de los pesares, ¿verdad? Sigue siendo todavía una enfermedad actualmente distribuida a nivel mundial, o sea, está en todos los países, está en todas las razas y no tiene, por decirlo así, predilección por sino todo lo que tiene que ver con el contacto sexual sigue siendo una enfermedad vigente, y desde que apareció el VIH-Sida volvió, como decimos nosotros, a ser una enfermedad que resurge, ¿no? Por las mismas prácticas en las que, al verse debilitado el sistema inmunológico, otras enfermedades de transmisión sexual vuelven a levantar su epidemiología. En la enfermedad hay 3 etapas que hay que identificar. Yo diría, con la explicación que usted me estaba dando, probablemente la más delicada, porque la gente la confunde o la descarta inclusive, o no la ve como una amenaza, es la primera etapa, ¿no? Fíjate, justo que la sífilis... Ahí vemos algunas imágenes. Sería bueno comenzar desde el inicio. Por favor. ¿Verdad? La anterior. A ver. Bueno, sí, esa es, perdón. En esa podemos ver que es una enfermedad de transmisión sexual, sigue siéndolo, y es producida por una bacteria que se llama Treponema pallidum. Y ese, que la ves como un tornillito, ¿verdad? Ese es el treponema. Él es capaz entonces de producir la enfermedad sífilis como tal y tener 4 expresiones clínicas, que son la sífilis congénita, la sífilis primaria, la secundaria y la terciaria. En el caso de la sífilis congénita... Una es consecuencia de la otra. Una puede ir secuencial, correcto. La primaria, va después la secundaria y por último la terciaria si no se trata, ¿verdad? Okay. Pero en el caso de la congénita, yo te mencionaba que es la que transmite la madre al bebé. La madre tiene generalmente o el secundarismo o puede tener la sífilis latente, transmitirle al bebé la enfermedad, y cuando nace, el niño nace con sífilis congénita. Okay. Las consecuencias de una sífilis congénita son realmente, por decirlo así, desastrosas, porque generalmente afectan mucho el sistema nervioso central y es capaz de producir alteraciones a nivel óseo. Hay malformaciones. Entonces el niño puede tener incluso para toda la vida consecuencias de una sífilis congénita. Por eso es que siempre cuando nosotros deberíamos mandar a una mujer embarazada 2 o 3 pruebas de BDRL o RPR, que son pruebas rápidas para detectar sífilis antes de que nazca el bebé, y darle el tratamiento a tiempo para que el niño no nazca con sífilis congénita. ¿Se puede el tratamiento mientras esté embarazada? Sí, claro. Okay. Y de hecho es el indicado, es lo recomendable. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la sífilis primaria? Vamos a hablar de la sífilis primaria. El contacto sexual, por ejemplo, se da aproximadamente 3 semanas antes de que se exprese la sífilis primaria. ¿Y cuál es la expresión típica de la sífilis primaria? El chancro, que es una especie como de llaga o úlcera en las zonas de contacto sexual. Hablamos de la zona vaginal, hablamos del pene, hablamos de la boca, si fue sexo oral, o sea, cualquier parte en la que hubo contacto sexual se puede producir el chancro inicial. ¿Se puede confundir con otra manifestación de otras enfermedades? Con otras enfermedades venéreas, entonces, otras enfermedades de transmisión sexual. Puede ser, y por eso es que se le llama chancro duro, porque es diferente del chancro blando, que es una enfermedad aparte de transmisión sexual. Entonces, en el caso del chancro duro de la sífilis, generalmente no duele, no pica, no arde, y el paciente no percibe ninguna molestia por tenerlo, solo que lo ve, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, si es intravaginal, es difícil verla y observarla. Entonces, esta lesión dura aproximadamente, presente en la piel, como unas 3 semanas en las mucosas. Después se quita, solita se quita. Y el paciente no sabe, si no se trató en ese momento, que tiene sífilis. Entonces cree que ya se le quitó y ya se curó. Entonces viene 6 semanas después aproximadamente de ese primer chancro, se da la sífilis secundaria.
que ya esa es una expresión más generalizada de la enfermedad. Ahí hay fiebre, hay malestar general, hay dolor en las articulaciones. El paciente presenta un rash, ¿verdad? Un montón de lesiones que asemejan una especie como de alergia. En las manos se caracteriza por la presencia de múltiples máculas o placas que nosotros le llamamos rojas, sin dolor, sin molestia alguna. A veces se presenta caída del pelo, le decimos enapoliado porque pareciera chancomido por ratones. Y todo eso es una expresión de una sífilis secundaria. ¿Cuánto tiempo dura esa etapa? Más o menos como unas 2 a 6 semanas y sin tratamiento. Entonces, es importantísimo en estas etapas. Vamos a pedirle a Control que si nos puede regalar las imágenes, por favor, para que vayamos ubicando las etapas. A ver si... Ese es el chancro inicial, el chancro duro, le decimos nosotros, sifilítico. Ajá. Ese se podría presentar en cualquier parte donde hubo contacto sexual, ¿verdad? La siguiente. Vamos a ver la siguiente. En esa podemos ver la sífilis secundaria, que ya hay la expresión de ese como rash a nivel del cuerpo y a nivel de las manos. Es lo más típico y característico. Pero hay otras expresiones del secundarismo sifilítico. Como dermatólogos, a nosotros nunca se nos puede pasar la sospecha de una sífilis cuando vemos este tipo de rash. Y a veces incluso yo veo un rash normal que pienso que puede ser una psoriasis u otra enfermedad y yo le mando siempre el BRL y el RPR porque tenemos que descartarla. A nosotros en dermatología nos dijeron que ella era la gran simuladora. O sea, podría simular cualquier enfermedad en la piel y es sífilis. Entonces no la podemos dejar pasar por las consecuencias que yo te decía a largo plazo. Entonces, suponiendo que el paciente no recibe tratamiento adecuado, que esto se pasa, ese problema en la piel se pasa en 2 o 6 semanas sin tratamiento. Entonces, el paciente puede quedar en una sífilis latente y ser un paciente que anda con el treponema y anda con los anticuerpos altos, lo podemos detectar todavía en ese momento, pero pueden pasar años, realmente hasta 20 años, y se expresa entonces la sífilis terciaria, que realmente justo a estas alturas del partido yo nunca he visto una. Realmente es muy raro. Ya tiene que ser una persona extremadamente descuidada para no chequearse cuando existe una segunda manifestación. ¿Qué pasa? Fíjate que algo curioso que ha pasado es con el SIDA, porque si el SIDA ha hecho, el VIH, ha hecho que la sífilis terciaria se presente más. ¿Por qué razón? Porque pasa muy rápido el tiempo. En ellos no pasan esas 6 semanas, esos años, sino que como su sistema inmunológico está un poco debilitado o está debilitado, ella pasa de un solo en 2 o 3 años a una sífilis terciaria. O sea, el VIH ha venido a cambiar un poquito la forma en cómo se presentaba esta enfermedad. Pero realmente, como te digo, en mi experiencia nunca he visto una sífilis terciaria. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Estaba viendo, por ejemplo, los problemas del corazón que puede... ¿En cuál de las etapas pueden manifestarse si no se atiende? En la terciaria. ¿Qué es lo que pasa? Después de 2 o 20 años no se descubrió. Se hizo un famoso experimento que fue muy criticado en Estados Unidos, que es que a los presos le siguieron el proceso de la sífilis sin darles tratamiento en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, para ver cómo era la evolución de la sífilis, y por eso se pudo saber que aproximadamente un 33% de los pacientes que no son tratados desarrollan la sífilis terciaria. El resto realmente llega a la cura clínica. O sea, nunca más en su vida vuelven a presentarla. Pero hay un 33% de pacientes que van a tener sífilis terciaria. Y la expresión típica de la sífilis terciaria es la afectación del sistema nervioso central, se produce algo que se llama tabes dorsal, algo que se llama parálisis general progresiva, se produce sordera. Esa es en la sífilis terciaria. Y en el caso de la cardiosífilis es afectación cardíaca. Y en algunos casos se presentan también lesiones y deformidades en las articulaciones. Ya eso es a nivel de la sífilis terciaria. Los exámenes, ¿cuáles son generalmente los exámenes? Bueno, ya lo mencionaba, los exámenes. Los tratamientos más bien, o el tratamiento. Fíjate que me gusta hacer énfasis en el examen porque el examen es importante. El examen es un examen barato, es una prueba rápida. Estás hablando que en cuestión de horas vos tenés el resultado. Y cuando pasó esa etapa inicial, porque en el chancro duro, en la etapa inicial de la sífilis primaria, todavía no es posible ahí encontrar los anticuerpos de RPR o BDRL, pero sí en la sífilis secundaria en adelante. Por lo tanto, si vos sospechás, la gente, siempre en el interrogatorio sale el contacto, por decirlo así, que tuvieron y que ellos saben que es un contacto sospechoso, porque hay que hacer siempre bien la historia clínica. Y ellos te dicen, bueno, yo más o menos hace 6 semanas anduve fuera del país,
y entonces tuve, por decirlo así, una relación sin protección, y entonces puede ser. Entonces vos tenés que tomar en cuenta eso para decidir qué examen mandar. El más común que se manda es el BRL o el RPR, que como te digo es una prueba rápida de detección de anticuerpos en sangre. Lo mandás, te sale positivo y es tu obligación darle tratamiento. Si te sale negativo y sospechás que es sífilis, entonces tenés que seguir avanzando en los exámenes hasta llegar a exámenes más específicos, que ya son más complicados de encontrar en cualquier laboratorio, ya son como en algunos laboratorios que los vas a encontrar, pero que son específicos del treponema. Porque no te podés ir con la sospecha. O sea, como médico, vos no podés darte el lujo de decir, lo sospecho, me quedo tranquilo si me sale negativo el examen. Me quedo tranquilo hasta que el más específico de los exámenes sale negativo. Por lo que yo te decía, justo, o sea, no va a estar vos exponiendo a una mujer a quedar embarazada y que tenga una sífilis, ella para pasársela a su hijo. Claro. Entonces tenés que siempre ser como que ir más allá con el tema de los exámenes. Bueno, el tema de la prevención, que es pertinente también recordarlo, doctora. La prevención, igual que lo hablamos con las verrugas genitales, la prevención tiene que ser, en la medida de lo posible, tener una pareja sexual y evitar los contactos, por decirlo así, de riesgo. Y si lo va a tener la protección con preservativo. Hasta ahora sigue siendo la única prevención, los preservativos. Los vas a usar siempre cuando tengas contactos sexuales de riesgo, para evitar cualquier tipo de transmisión sexual. ¿Las manifestaciones en las mujeres y los hombres indistintamente es la misma? Es la misma, y el riesgo es para las mujeres más por lo que te mencionaba de la sífilis congénita, pero no quiere decir que a los hombres no les dé, igual les da. Y el tratamiento pues siguen siendo los antibióticos, que esa es una bendición, porque si vos me preguntaras a mí que si todavía hay un cambio desde que se descubrió la penicilina para el tratamiento del treponema, estás hablando que ya son más de 80 años, creo que 100 ya en que Fleming descubrió la penicilina, sigue siendo el tratamiento de elección contra la sífilis. O sea que, gracias a Dios, y el treponema no ha hecho resistencia. Es una de esas bacterias que todavía la penicilina le sigue llegando y los mata, porque hay otras que ya han evolucionado, pero esta no. Entonces eso ha sido realmente una tranquilidad para la comunidad.